Marina Smoljan es la referente de la agrupación Padres Organizados de Neuquén. Marina Smoljan, gracias por atendernos aquí. Rocío, Agustín y Santiago la saludan. Hola a todos, hola a toda la audiencia. Bueno, Marina, está bueno charlar un ratito con vos porque a veces nosotros decimos, este año no hubo paros, este año todo anduvo bárbaro, pero por los datos que me hicieron llegar no es tan así, ¿no? No, no es tan así. Es algo que el año pasado fue muy conflictivo, ¿no? Pero en general, algo que nosotros empezamos a ver, por eso en su momento hicimos los calendarios, es que cada sector cuenta las suspensiones que le corresponden. Entonces hablas con ATE y te dice hicimos 5 paros, y hablas con ATEN y te dice hicimos 5 paros, y hablas con ATEN Capital y hizo 5 jornadas de lucha, y bueno, son 3 semanas, ¿no? Porque los chicos, para los chicos es lo mismo, no importa cuál sea el motivo, la realidad es que se van sumando. Entonces, esta semana, uno de ATEN, uno de ATEN Capital, otro de ATE. La semana anterior hubo uno de ATEN Capital, una jornada institucional y un feriado. La anterior hubo un feriado y un día que suspendieron por clima. La anterior hubo 3 de ATE y una de ATEN Capital. O sea, bueno, son todos motivos que hacen que el mismo niño se quede en su casa, ¿no? Claro, y que ve interrumpida su formación. Y hablamos nosotros mucho de esto de la interrupción y de la continuidad, porque no es lo mismo para un niño ir un día y no ir al otro. No es lo mismo el lunes, cómo está ese niño, que el viernes y fue toda la semana. No es igual. Claro, pierden continuidad, pierden motivación, se desenganchan de lo que vienen haciendo, ¿no? Sí, y hay un discurso desde la sociedad adulta de que la escuela no es tan importante. Nadie lo dice claramente, pero la realidad y lo que les mostramos a los chicos y lo que se puede leer por debajo del mensaje es: la educación no es tan importante, porque hay un montón de motivos por los cuales vale la pena suspender el día de clase, desde los adultos. El niño en algún punto se ve totalmente relegado respecto del mundo adulto. Entonces, son puras interrupciones. Motivos hay un montón. Si hay una alerta de probabilidad de viento, suspenden antes de que arranque el viento. Claro. Si hay... ahora en este momento están en una discusión salarial. Es una discusión salarial, no es un conflicto. Están hablando de lo que va a suceder el año que viene. Lo de este año ya está pautado. Así todo, la discusión del año siguiente amerita un montón de suspensiones de días de clase. Bueno, o lo ponemos en el calendario, o pueden poner una fecha. ¿Por qué no discuten en el receso invernal? ¿O por qué no se discute en enero? Pero en algún momento que no haga falta suspenderle la escolaridad al niño. Porque los chicos no tienen un tiempo infinito dentro del sistema escolar. Entonces, el año pasado fue un año conflictivo. Este año hacemos este recuento de días de paro. Bueno, en una escolaridad secundaria es el 40% aproximadamente de la escolaridad, esos 2 años. Y en la primaria es el 30%. Entonces, cuando se mira desde el mundo adulto, se mira con un tiempo que no es el tiempo de los chicos. Claro. Marina, y la otra sería que no se haga paro mientras está la negociación activa, ¿no? Porque a veces en esta oportunidad, por ejemplo, bueno, todavía no cerró ATEN, pero ya arrancan con medidas de fuerza antes de que se cierre la negociación. Digo, se supone que la medida de fuerza encuentra lógica en que ya te cerraron las puertas, no estás dialogando, no alcanzaste lo que querías. Bueno, ahí uno dice, bueno, el gremio en su forma de interpretar todo esto hace paro, pero es como que largan el paro ya de movida antes de empezar a conversar, ¿no? Sí, pero además
Hay que pensar que los docentes son quienes forman a nuestros niños, deberían poder encontrar otras maneras, porque también hay otro mensaje solapado que es que los conflictos se resuelven de esta manera. Que el único camino para resolver conflictos parece que es este. Entonces, también, por eso nosotros tenemos la mirada desde el niño, desde el derecho del niño, más allá de la familia, más allá de los docentes, más allá de los auxiliares de servicio o de los funcionarios. La mirada desde el niño. La forma de resolver los conflictos de los adultos es esta. Claro, hay todo un mensaje ahí que se le está transmitiendo a los niños como si fuera el modo, ¿no? Como si fuera el modo normal incluso. Como si fuera el modo, y cuál es la importancia que tiene la educación para los adultos. Porque si la educación es importante, no debiera haber tantos motivos por los cuales se amerite cerrar la escuela. Bien. Ahora, si la educación no es tan importante, bueno, estamos en esta situación. Cualquier motivo es suficiente. Nosotros les decimos que la educación es importante, pero con acciones les mostramos otra cosa. Con acciones les mostramos que cualquier motivo es suficiente para suspender las clases. Y esto es en los paros, en el conflicto, pero también es en el día a día, cuando a algún docente le sucede algo y al otro día no va a ir a la escuela en general no hace ese reemplazo. Y en la escuela hay un montón de docentes que podrían hacerlo, desde las maestras MAC, los directivos, algo que antes sucedía cuando la escuela y cuando la educación era importante y sucedía algo con un docente, el equipo directivo veía la forma de suplantar esa situación. Hoy eso no sucede. Entonces, hay un mensaje muy claro desde la escuela que la educación no es tan importante. Nosotros como padres estamos en contra de ese mensaje. Nosotros creemos que la educación es importante. Por eso contamos todos los días. Contamos el día que se suspende por clima, protestamos cuando se suspenden las clases por cuestiones de infraestructura, como sucedió cuando arrancó el ciclo lectivo y fueron a inaugurar el ciclo lectivo en una escuela que no estaba lista. ¿Y cómo puede ser que algo proyectado no sea para el momento en el que tiene que ser, sino que bueno, pero nos va a llevar una semana más? No, ¿cómo una semana más? Una semana más es un montón de tiempo. Después vienen las pruebas y nos agarramos la cabeza todos, ¿no? Porque lo que vemos es, bueno, el reflejo de esto que sucede diariamente. Claro. Marina, buen día. Agustín Amado soy. Hoy pareciera ser, y como ayer, la discusión está centrada sobre el tiempo, ¿no? Porque, y es importante, porque el tiempo es un recurso que no se puede renovar, tiempo perdido no se recupera. Ahora, ¿qué ocurre con esta otra cuestión que está relacionada con los contenidos que están dentro de los planes de estudio en función de los avances que está teniendo la tecnología, la misma educación, la sociedad en su conjunto? ¿Cuál es el posicionamiento que tienen como organización respecto precisamente de ese punto en particular? Hola, Agustín. No, la discusión no es sobre el tiempo, la discusión es sobre la continuidad. Y por eso nosotros cuando pedimos que se declare la educación esencial, no pedimos una guardia mínima de docentes, sino que pedimos que se acuerde un mínimo de horas, que todos los días mínimamente la escuela abra con todo el personal una determinada cantidad de horas. Siempre nuestro planteo fue sobre un mínimo de horas y no sobre un mínimo todo el tiempo. No nos interesaba tanto todo el tiempo, sino un mínimo de horas, a pesar de que para las familias eso sería muy complicado, ¿no? Pero porque nosotros nos centramos en el derecho del niño y en esto de la continuidad. Si yo le doy a un niño 24 horas o 16 horas clase y después no le doy durante 4 días,
no sirve de nada, no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de continuidad, y eso es lo que vemos nosotros. Respecto del avance de la tecnología, estamos en un momento en el que el mundo va a dar un salto cuántico respecto de la eficiencia en la resolución de muchas cuestiones, que es lo que nos da la inteligencia artificial, que es lo que nos va a dar la computación cuántica. Bueno, en esa situación nosotros como país, que no es lo que sucede en el resto del mundo, no es lo que sucede en la región, porque hace 20 años nosotros estábamos segundos en lectoescritura, en comprensión lectora, y hoy estamos anteúltimos en la región, ¿sí? Nosotros tenemos chicos, y en porcentajes altísimos, que ni siquiera pueden leer y comprender un texto. Esto es que no le pueden dar una orden a la máquina. Esto es que no pueden recibir la información. Durante mucho tiempo la información fue poder para el mundo y hoy la información está disponible, pero el poder está en poder filtrar esa información, en poder buscar esa información. Nosotros tenemos niños que no comprenden textos, entonces están años luz del mundo anterior, ni hablar del mundo que viene. Nosotros no logramos lo mínimo, desarrollar las cabezas en habilidades mínimas que tienen que ver con la comprensión lectora, tienen que ver con el desarrollo matemático, tienen que ver, chicos que no pueden comprender un texto, no pueden hilar en general ideas, no pueden hacer inferencias, no pueden suponer cosas, no pueden leer entre líneas. Es esto de la escuela cierra todos los días. Por más que nos digan todos los días, en todos los diarios, en todas las radios, en todos lados que la educación es importante, el mensaje por debajo es que la educación no importa. Claro. Desde todos los sectores. El mensaje termina siendo ese. Porque es ese mensaje también cuando el ministerio habilita que se cierren las escuelas por una probabilidad de viento en una zona de viento. Porque no hablamos de una alerta amarilla, una alerta naranja, una alerta roja en una zona que no hay viento. Estamos en la Patagonia, estamos en Neuquén. Todos nosotros fuimos a la escuela con viento. Todos nosotros no nos suspendían jamás un día de clases por viento. Y dicen, bueno, pero el chico se va a tener que trasladar. ¿Qué creen? ¿Que el chico no se traslada igual? ¿En dónde creen que quede ese niño? Ese niño, el resto de la ciudad, el resto de la sociedad sigue funcionando. Lo único que se suspende es la educación, porque aunque nos digan que es importante, el mensaje en realidad es que no importa. Marina, me imagino, obviamente, ya al ser parte de la agrupación Padres Organizados de Neuquén, hay buena cantidad de justamente padres que están reclamando la situación que vos estás enumerando. ¿Hay alguna respuesta de parte de los docentes o de los referentes de la educación de este reclamo de años en realidad? Entiendo que ahora se evidencia en este año, pero la agrupación ya lleva varios años. ¿Hay alguna respuesta más o menos satisfactoria que les haya llegado en algún momento? Nosotros hablamos con esta ministra, con el ministro anterior, con la ministra anterior, con la presidenta del consejo de ahora, con la presidenta del consejo anterior, con la anterior. Cuando nos sentamos, todos están de acuerdo. Todas las veces que nos sentamos en marzo nos dicen que este año no va a haber más suspensiones así generalizadas por clima, por ejemplo. Este año armaron no sé cómo el sistema que entonces no va a haber casi suspensiones por infraestructura. Este año no van a permitir. Todo eso después volvemos a lo mismo. Lo que nos dicen es una cosa, el mensaje es muy claro y eso. No hay respuestas. Nosotros hemos planteado un montón de veces con esto de que a nosotros nos interesa la continuidad y entendemos que hay factores que no se pueden modificar, como son por ejemplo los feriados, ¿sí?
Eso es un factor casi externo que no se puede modificar. Bueno, entonces nosotros, si todos los meses prácticamente tenemos 1 o 2 días de feriado, si todos los meses tenemos una jornada institucional, ¿sí?, ya en esa situación, semana por medio, los chicos no van 5 días, más o menos, ¿sí? Ese es el problema. Ahora, a esta altura del año, todos los ministros están firmando y firman hace años 190 días de clase. ¿No agarraron el calendario? O sea, blanqueemos el sistema educativo. Claro. Agarren el calendario, cuenten los días. ¿Cómo van a meter 190 días de clase? Porque la única manera de llegar a esos 190 días de clase es que las jornadas no sean en horario escolar y que no haya una sola suspensión por nada. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Cómo vamos a hacer para discutir la pauta salarial sin suspensión de clases? ¿Cómo vamos a hacer con las jornadas institucionales? ¿Cómo vamos a hacer para revertir esta idea que hay actualmente de que cualquier cuestión climática amerita suspender la escuela? No el resto de las actividades, pero la escuela sí. Como si los chicos vivieran en mejores condiciones que están en la escuela. Porque también hay que decir eso, la mayoría de los chicos viven en las mismas condiciones o peores condiciones que las que están en la escuela. Cuando dicen no porque llueve, se creen que no hay casas con goteras, se creen cuando hay viento, se creen que las casas están perfectas todas. Miren la sociedad, miren en dónde vivimos. Tienen que salir también un poquito a la realidad y ver la realidad en la que viven los chicos. ¿Se creen que el día de viento los chicos no van a salir a la calle? ¿En dónde creen que quedan los chicos? Porque el resto de la actividad productiva sigue. Entonces también hay que empezar a poner un poco de realidad y empezar a dar respuestas reales. No esto de todos los años, no, ahora no, porque va a salir una normativa que... Cortémosla, la ley es clarísima, hay que respetarla y no se respeta. Normativas hay miles. Lo que hay que hacer es darle prioridad a la educación realmente, no desde el discurso, porque de discurso llevamos años, y empezar a aplicar políticas públicas medibles, y empezar a decir cómo se van a medir, y decir cuál es la situación anterior y cuál es la situación posterior. Porque en esto de la jornada llevamos 25, 30 años de jornadas institucionales. ¿Cuál fue la mejora para el sistema educativo? ¿En cuánto mejoraron los aprendizajes de los chicos? ¿En cuánto mejoró la situación en la escuela de los chicos? ¿Mejoró? Entonces, ¿vale la pena suspender 8 días? Es la provincia que más jornadas institucionales tiene de todo el país hace años. 8 días, son casi 2 semanas de clase, 8 días. ¿Vale la pena? ¿Qué es lo que estamos mejorando? Está claro. Marina Smoljan. ¿Viste? Se manejan en base a supuestos, a estos supuestos, a lo que les parece, a ilusiones, a mitos. Tenemos un sistema educativo poco... Necesitamos que se profesionalice el sistema educativo. Marina Smoljan, muchas gracias, como siempre, un placer escuchar el análisis que haces y que hacen con todos los padres organizados, bueno, y esta campana que siempre le aportan al debate educativo, que si no fuera por ustedes estaría ausente. Gracias. Muchísimas gracias a los tres por siempre darnos el espacio. Que tengan una linda jornada. Gracias, Marina. Marina Smoljan, referente de agrupación Padres Organizados, con esta mirada que es justamente la de esta agrupación de padres